Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Bien, señores, seguimos en Esto no tiene nombre, ya en la segunda hora del programa de hoy. Y vamos a ser sinceros, estamos grabando esta entrevista. Por lo tanto, no tenemos control de si Jack Veneno, el querido Jack Veneno, estará vivo, ojalá lo esté, mucho tiempo y con salud sobre todo, o no, porque está en una delicada situación de salud, como bien sabemos, ¿no? Está interno en el INCART, me parece, en el Instituto del Cáncer de la República Dominicana, y bueno, él está recibiendo todo el tratamiento y todo el cuidado posible para tratar de recuperar, pero tiene un cáncer que la verdad es muy agresivo. Pero vamos a hablar de su trayectoria, vamos a hablar de ese Jack Veneno, primero símbolo de la cultura popular, porque lo es definitivamente, pero hablar de un punto, de ese Jack Veneno que desconoce incluso gente de mi generación, que tenemos más de 40. Porque nosotros de pequeños lo que recordamos es ese Jack Veneno un tanto regordete de los años 80, que sí, que fue una época de oro de la lucha libre, sobre todo, digamos que de ese combate con Ric Flair del 81, del 80 en adelante, digamos hasta el 86, 88, por ahí que ya vemos como cierto declive de la lucha libre. Pues ese es lo que conocemos nosotros, los que tenemos más de 40. Pero ese Jack Veneno de los años 70, ese Jack Veneno de los orígenes, esos otros luchadores que también tuvieron importancia y mucho peso, que Jack Veneno no era solamente Jack Veneno, ¿no? Era todo un ecosistema que había de la lucha libre. Pero para todo esto vamos a hablar con un experto en cultura pop, también es cantante, también es un profundo conocedor del rock, de ese rock de verdad, ¿no? Ese rock ácido, del hard rock, del acid rock, del heavy metal. Es un experto totalmente, cantante también. Hablamos de Gabriel Cordero. ¿Cómo estás? Qué lástima que este estudio está vacío para que me dieran un aplauso, caramba. Para que te den un aplauso, sí, como es debido. Como es debido. Entonces, cuéntanos, Gabriel, háblanos de Jack Veneno, de sus orígenes y del camino, ¿no? Lo que lleva a él a trascender y llegar a ser quien es. Bueno, tú sabes que Jack Veneno, todo ese interés que hay en él ahora, en este momento tan difícil, se debe a que él fue, yo diría que por 20 años consecutivos, la persona, incluyendo políticos, actores, cantantes, todo el que sea de aquí, de la farándula, sí, la persona más popular y famosa por 20 años consecutivos. Desde el 70 más o menos hasta el 90, por ahí. Eso como tú dices ahí, de que para los 80, todo el que lo recuerda en esa época, donde están los videos, porque esto es un problema aquí de este país, que no se guardan videos viejos. Que no se guarda esa Los data. videos que tuve de Jack Veneno son de los 80. Muchas personas, así como tú dices, de 40 años para abajo, dicen, pero ¿cómo que tanta popularidad, tanta fama, tanta cosa? Cuando yo veía este tipo medio gordito y después se fue poniendo más gordo, ¿de dónde se produjo todo eso? De principios de los 70. Exacto. ¿Por qué él se volvió tan popular a nivel que era los Beatles? O sea, donde salía Jack Veneno en el 74, 75, 76, cualquier sitio que él pasara, se paraba el tránsito, se paraba todo. Todo el mundo corría. ¡Ay, está Jack Veneno! Vuelto loco todo el mundo. Porque cuando la lucha comenzó a televisarse, antes había lucha en los 60, pero cuando comenzó a televisarse, una buena visión de un señor llamado Arcadio Disla Brito, cariñosamente, el Vampiro Cao. Arcadio Disla Brito, ese es el nombre del Vampiro Cao. Sí, que era el dueño. Esto, señores, no todo el mundo maneja esa data, del nombre real del Vampiro Cao. Él era el dueño de la lucha. Ya él era un señor, yo diría que casi cuarentón. Ok. Él sabía que no podía hacer... Bueno, él hizo la lucha, la comenzó a televisar en Color Visión en el 69.
con la idea de que él era el estelar, ¿verdad? Mete a Jack Veneno, que estaba ahí en las luchas junto con él. En aquella época, Color Visión estaba en el Hotel Jaragua. Ellos todavía no tenían planta televisiva. Okay. Y al año siguiente, en el 70, fue que lo pasaron para ahí donde están. De eso yo lo sé, porque yo siendo niño, mi mamá me lleva a la lucha por primera vez. Y cuando vamos al Hotel Jaragua, entramos, yo veo que mi mamá pregunta, pero no, doña, digo, joven, ella era una mujer joven cuando eso, ya Color Visión no está aquí, a partir de este año ellos están en la San Martín con López de Vega, ya no daba tiempo esa noche, pero al sábado siguiente fui yo a la San Martín con López de Vega y vi por fin a Jack Veneno en vivo. ¿Qué sucede? Cuando comienza a televisarse, aquí solamente hay 3 canales de televisión, el 9, Colorvisión, Rainter y Radio Televisión Dominicana, la televisión se veía mucho, ¿verdad? Comienza a televisarse esto, la gente tenía la idea de haber visto lucha con las películas del Santo y Blue Demon que venían, exacto. Que es Blue Demon que se pronuncia, sí, pero la gente decía Blue Demon y hay que dejarlo así. Sí, no podemos venir de payaso aquí y decir Blue Demon. Blue Demon. No, hombre, no. Bueno, José Haas. Sí, exactamente. ¿Qué sucede? Que cuando comienzan a ver la lucha por televisión, sí, Jack Veneno era un tipo delgado. Oigan bien, señores, totalmente delgado, esbelto, con los cabellos largos. Él tenía los cabellos por los hombros. Oh. Sí, la época de los hippies, sí, su barba y cosas. Y tenía la agilidad que no tenía el Santo, porque ya el Santo se veía en películas ya metido en edad. Entonces, todos esos trucos de que hacían los luchadores técnicos, por 2 tipos de lucha. El luchador rudo, que es el que da golpe, patá, pero el luchador técnico hacía tijeretas que nunca se habían visto en vivo. Los saltos mortales, el subirse en la tercera cuerda y tirarse y dar una vuelta, todo eso era Jack Veneno que lo hacía. No lo hacía Vampiro, no lo hacía el Puma, no lo hacía nadie. Entonces inmediatamente se convirtió en el super ídolo de los niños, los adolescentes y los adultos. Ahí en esa época Jack Veneno hacía, por ejemplo, que agarraba a un luchador por el cuello con la otra mano también y levantaba los 2 pies y le enganchaba los 2 pies a un tercer luchador y lo tumbaba a los 3. Todas esas acrobacias que solamente se veían en el cine, las hacía Jack Veneno. Y de ahí fue que comenzó el mito, la fama. No fue del gordito que vieron después. Lo que pasa es que el gordito ya traía, ¿cómo se llama eso? La aureola de que ya claro, fue eso. Ya tenía el bagaje, tenía el trabajo hecho. Digamos. Exactamente, ahí fue que comenzó la idolatría por él, porque era emocionante. Cualquier persona, hasta los que sabían que la lucha era truco, porque yo pequeño, yo oía a mi mamá, la lucha es truco. Yo decía, no, pero no puede ser, yo me negaba, claro, como niño. Pero hasta eso los adultos, cuando comenzaban a ver la lucha por televisión, o allá, cuando me llevaban en vivo, yo veía a mi mamá emocionada cuando ya Veneno hacía todas esas acrobacias. Claro. Sí. Entonces, ¿cómo empieza entonces a trascender Jack Veneno? Llega ahí, empieza a destacarse, y cómo él toma el mando, porque siendo el Vampiro Cao, digamos, el dueño del negocio. El dueño del negocio. ¿En qué momento ocurre eso? Fue inmediato, porque como te dije, él se convirtió ahí mismo en el 70 en el ídolo de multitudes. Todo el mundo esperaba eso, porque era una cosa emocionante. Vampiro ahí mismito, 70, 71, visualizó, no, pero espérate, déjame yo seguir con la administración, sigo luchando, que yo qué, pero déjame dejarlo a él. Porque él es el hombre, él es el productor del negocio. Luego entonces Vampiro, ya más metido en edad, tenía asunto de que él era muy fumador y la edad y eso, él se dedicó ya más a los asuntos de oficina y lo dejó a él totalmente con el control de todo. Ok, sí. Entonces para todo gran héroe necesita un villano. Un antagonista. Necesita un antagonista. Sí. La lucha libre es un relato. Es un relato épico. ¿Cuáles fueron esos primeros villanos a los que enfrentó Jack Veneno en los 70? Sí. Hasta llegar al más villano, ¿no? Más conocido. Pero vamos primero ahí. La película aquella de nuestro amigo Tabaré Blanchard. Buena película, sí, a nivel de Veneno, sí, a nivel de, sobre todo a nivel de montaje. Tiene un fallo fuerte en esa parte que me pone a relámpago desde el principio.
Exacto. Con un protagonismo que no existió. Relámpago no existía en esa época. En la época de los 70. Eso es bueno saber. El gran antagonista de esa época era un luchador mexicano enmascarado con un traje incompleto negro vestido de una carabela. Con traje negro pero con una carabela pintada que se llamaba La Muerte Primera. La Muerte Primera. Ese era el terror. Ese era el enemigo. Ese era el villano. Enemigo. Entonces eso duró varios años aquí viviendo. Porque era lo que producía. Él trajo a su hermano a la Muerte Segunda y luego trajo un tercer muerte que ya no le pusieron Muerte Tercera, sino el hermano Muerte. La Muerte Segunda era débil, no era fuerte como la Muerte Primera, pero el hermano Muerte también era fuerte y marrullero. Sacaba una cadena de adentro de la truza, abusador. Ese era, podemos decir, pues sí, siempre había una figura que era como el tramposo. Sí. Ahí con la Muerte, el hermano Muerte comienza ese... Todo luchador rudo hace trampa. tenía que ser tramposo. Había luchadores como el Vegadingo, el Monje Loco, todos esos eran de los rudos y todos eran tramposos. Tiraban sal en los ojos, daban golpes bajos. Entonces, Jack Veneno y su grupo, que todavía no existía ni que la cuadra ruda ni la cuadra técnica, como pasó después, cuando vino Relámpago. Pero estaban los rudos y los técnicos, sin decirle nombre de cuadra. Eran los limpios, los que luchaban con todas las de la ley. Los otros eran los... Pero ¿qué sucede? Los demás luchadores técnicos le hacían las trampas y todas las cosas y sucumbían, pero Jack Veneno era el defensor de todos. Sí, Jack Veneno era el que resolvía, era el superhéroe que lo unía. Sí. Y en esa época también, hablando ya de los técnicos, además de Jack Veneno, hablamos del Vampiro Cao, como el dueño del negocio, el administrador del negocio. Pero ¿qué otros luchadores también se empezaron a destacar? El otro que se ponía una truza parecido a la de Jack Veneno, con un lado quitado, que era el Puma. El Puma. Que tú sabes que siempre se crean mitos. La gente comenzó a decir que Jack Veneno era sobrino del Vampiro Cao y que el Puma era primo de Jack Veneno, que eran los tres familias. Mentira, no eran nada ninguno. No eran nada ninguno. Sí, esos tres era la trilogía, tú ves, tremenda. Estaba también el Príncipe Sabú. Príncipe Sabú es desde el inicio también. El conocido Sabú, al principio era el Príncipe Sabú. Luego le quitaron el príncipe, no sé por qué. Se quedó Sabú. Se quedó Sabú. En aquella época él usaba los cabellos por la espalda, le llegaban a la cintura los cabellos y se ponía una cinta aquí, como Jimi Hendrix. Oh, bien hippie, bien hippie. Bien hippie, sí. Y entonces también tenía mucha agilidad el Príncipe Sabú. Ellos tenían agilidad, pero cierta limitación. Jack Veneno les enseñó a hacer las acrobacias, pero con sus límites. Tú ves, porque las acrobacias mayores las hacía Jack Veneno. Él era el ídolo. Él era el ídolo, a él había que dejarle el espectáculo. Siempre una de las cosas más atractivas que tenía, claro, aparte de la narración de Silvio Paulino, que se fue desde el principio, parte importante, vital, para ese desarrollo de la lucha, aparte de los Jack Veneno, el dueño de la emoción, como... ¿Te recuerdas del narrador Frank Krawinkel? Sí, claro. Del basquetbol. En el baloncesto que el profesor Nova Ramírez le puso el dueño de la emoción. Exactamente. Oye, el dueño de la emoción verdadero era Silvio Paulino. Sí. Yo no lo olvido tampoco. Vamos a hacer una pausa, Gabriel, y vamos a continuar hablando de Jack Veneno ya desde finales, cuando tú consideras que el negocio de la lucha libre llega a un punto de popularidad como que culminante en los años 70, que tú digas, bueno, ya. Y vamos entonces a pasar a los 80, porque fue muy importante, ¿no? Los años 80 fue como la consolidación del fenómeno de la lucha libre, en detrimento de la calidad, es lógico, pero vamos para allá. Enseguida volvemos con Esto No Tiene Nombre.